El gobierno de la mañana, jueves 6 de agosto, año 2020, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días, don Álvaro. Don Álvaro, hay que decir que de verdad que es una enciclopedia humana. Esa referencia que la hace del doctor Carlos Rafael Goico Morales, una referencia histórica. Que fue muy oportuna la aclaración de don Álvaro Felipe, porque por el tema de que los dos son Carlos y los dos Morales, sí, uno rápidamente dice Carlos Morales Troncoso y se lo dice. Es que tú siempre estás confundiendo el libro Mantilla con la enciclopedia. Pero muy bien. Tanto. Y ahí cuando tú analizas, uno de los hombres de verdad más dedicado a la letra, con mayor dominio del tradicional idioma español. Era un deleite ese señor y sus escritos. Y hay una frase célebre de él, y lo digo porque cuando yo estaba dando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el profesor Carlos L. González, morfología y sintaxis, que tuve el privilegio de ser alumno del profesor Carlos L. González y la profesora Marta Santiago, aprovecho para decirlo, son profesores con el mayor dominio de la lengua en la República Dominicana. Ahí él nos colocó un ejemplo, por ejemplo, de una frase célebre de don Carlos Morales Troncoso. Don Carlos Morales Troncoso. De ejemplo, Carlos Rafael Goico Morales. Sí, perdón, Carlos Rafael Goico Morales. Yo decía, a cuadrúpedo gentilmente otorgado de excesivas ancas, no se le observan los incisivos. Lo que significa un lenguaje popular y llano, a caballo dado no se le miran colmillos. Y de verdad que fue uno de los hombres de mayor dominio del lenguaje y de la literatura española, sobre todo ese lenguaje extraordinario, de ese idioma que es tan difícil, porque uno de los idiomas más difíciles de aprender es el idioma español, por la cantidad de accidentes gramaticales que conlleve la enseñanza y el aprendizaje de ese idioma. Yo quiero unirme a los consejos que desde esta mesa y sobre todo don Álvaro le ha dado a los nuevos funcionarios del gobierno, a los que han sido designados. Esperen llegar. Siempre he dicho que cuando usted va para un lugar, lo primero que usted tiene que prever todas las cosas que se le puedan presentar en el camino. Y cuando usted llega a un río, usted, de la única manera que usted sabe cómo va a cruzar el río es cuando usted está en la orilla del río. Probablemente usted cree que lo va a cruzar con un puente, resulta que viene una lluvia y se lleva el puente. Y tiene que cruzarlo nadando, o tiene que cruzarlo a caballo, algo tiene que cargarlo para no mojar los zapatos, o en su defecto tiene que cruzar el río seco. O sea, y eso es una enseñanza popular. Lleguen primero, hagan las evaluaciones que tengan que hacer, revisen lo que tengan que revisar y definan lo que quieren hacer. Y entonces comiencen a accionar. La prioridad del presidente electo, y él lo ha dicho, está concentrada en estos momentos en dos aspectos fundamentales, o tres aspectos fundamentales, que es el tema de la salud. Pienso que hacia ahí se van a derivar la mayor cantidad de recursos, de acuerdo a las declaraciones del propio presidente electo. El tema de la alimentación, este país tiene que garantizarle a los dominicanos una seguridad alimentaria, porque ya aquí hay una gran cantidad de dominicanos que han perdido sus empleos, y hay que buscar el mecanismo de que esas personas que hayan perdido sus empleos, hasta que recuperen sus empleos, garantizarle por lo menos la alimentación de ellos y de sus hijos, y sobre todo el tema de la educación, que son los ejes, para mí, de mi punto de vista, más fundamental, y creo que alrededor de esos temas tiene que concentrarse el gobierno. Este debate que ha surgido a raíz de la declaración del profesor Antoliano Peralta, y yo quiero insistir en eso, es un debate que va más allá de unas declaraciones puras y simples. Creo que algo fuera de tiempo. Yo creo que es como cuando usted intenta en un juego de fútbol jugar una posición adelantada, y aunque el doctor Antoliano Peralta ya está anunciado como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y que probablemente tenga bajo su responsabilidad
encaminar todos los procesos de reforma en el sistema de justicia en la República Dominicana, entiendo que hay aspectos fundamentales que ameritan un consenso y que ameritan un debate más allá de unas simples declaraciones. Y colocar en contexto, en un momento donde todavía no se ha juramentado el presidente electo, un proceso de reforma en el sistema de justicia en la República Dominicana, que es un anhelo de todo, es un anhelo de todo. Yo creo que aquí todos los dominicanos estamos comprometidos con que la justicia funcione mejor, pero amerita también que eso conlleve acuerdos. Y acuerdos porque independientemente de las reformas que se han hecho, por ejemplo con el Consejo Nacional de la Magistratura, desde el año 1996, con la reforma del año 1994 que creó esa figura, hasta la fecha, el Consejo Nacional de la Magistratura ha girado en función de los intereses de los partidos políticos. Y es alrededor de esos intereses de los partidos políticos donde se han hecho las designaciones y se han hecho todo. Entonces, independientemente de que hoy esté un partido gobernando y que a partir del 16 de agosto venga otro partido a gobernar con una mayoría significativa dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que van a colocar esos jueces que están ahí, que son los que van a manejar el sistema de justicia que están ahí, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Ahora, ¿por qué el consenso? Porque cuando usted consensua políticas públicas importantes, todos los actores están obligados entonces por lo menos a garantizar la legitimidad. Una cosa es la legalidad de las acciones y otra cosa son la legitimidad de las acciones de los actores políticos, que ha sido uno de los graves problemas que ha tenido este sistema de justicia en la República Dominicana, porque cuando Leonel Fernández consensuó ese Consejo Nacional de la Magistratura a raíz de la reforma del año 2010, lo consensuó con un actor que en ese momento, aunque tenía la legalidad para hacerlo, no poseía la legitimidad suficiente para comprometer un sector importante de la política dominicana, como fue el sector de Hipólito Mejía. Ese sector de Hipólito Mejía, que se convirtió en un sector mayoritario, en el cual también en ese momento estaba Luis Abinader, se sintió aislado de ese proceso de reforma, y entonces lo que hizo fue que al no sentirse comprometido con ese proceso de reforma, comenzó un proceso de delegitimación de la reforma del año 2010, porque con quien consensuó Leonel Fernández fue con el actor probablemente equivocado, que aunque tenía en ese momento el control político partidario, había salido prácticamente de una derrota electoral, y esa derrota electoral lo delegitimaba, y fue un proceso de reforma que se consensuó prácticamente en medio de una transición política, del liderazgo político del Partido Revolucionario Dominicano, y por eso obviamente se produce la división del Partido Revolucionario Moderno. Una de las causas fundamentales fue ese famoso pacto de las corbatas azules, que aunque se hizo con el propósito de legitimar la reforma del año 2010, el actor que legitimó la reforma del año 2010 no tenía la legitimidad dentro de su partido como para garantizar ese proceso que permitiera que todos los actores y todos los partidos políticos abrazaran esa constitución. Por eso digo que todas las reformas, no importa cuál sean las reformas, ameritan niveles de consenso, ameritan niveles de concesiones. Y en este momento, hasta el día de hoy, la composición que tiene el Congreso Nacional obliga necesariamente a un consenso para poner en marcha cualquier tipo de reforma, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico y el aspecto social. No es posible que toda la promesa de campaña que ha hecho Luis Abinader en el marco de reformas sustanciales y la que ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, por ejemplo, de unificación del CEA con bienes nacionales, eso amerita obligatoriamente una ley. Eso no se puede derogar por decreto per se, porque tienen naturaleza distinta y están amparadas en leyes orgánicas. Esa ley que creó el Consejo Estatal del Azúcar por parte del Consejo de Estado, esa ley que creó el Consejo de Estado, la Corporación de Empresas Estatales y la Corporación Hotelera Corpotel, fueron
y la Corporación Dominicana de Electricidad. Estamos hablando de cuatro corporaciones que fueron creadas por el Consejo de Estado luego de la muerte de Trujillo, donde todas esas empresas, a través de esas corporaciones, pasaron a ser administradas por el Estado. Las empresas de corte, las empresas eléctricas, los hoteles y obviamente también el Consejo Estatal del Azúcar, que se compone también en empresas estatales. Y cada uno de esos aspectos son empresas que tienen un carácter comercial, lo que obliga también a reevaluar todo eso, de manera tal que nada de eso se puede hacer de golpe y porrazo y decir, no, eso no es OISOE, el SEA no es OISOE. El OISOE se creó mediante un decreto y usted por mediante decreto puede perfectamente derogarla. Lo propio también que el fiscal general o como se establece el Ministerio de Justicia. Si nosotros vamos a hacer una reforma importante en el Ministerio de Justicia, obviamente que eso amerita una modificación constitucional. Sobre todo si usted va a excluir al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura, porque el Procurador General de la República está en el Consejo Nacional de la Magistratura en base a un mandato constitucional. Por tanto, no puede ser excluido. Y es precisamente también la propia Constitución de la República que le da el mandato al presidente para designar al Procurador General de la República. Por tanto, cualquier otro mecanismo que no esté amparado en la Constitución de la República obliga a una modificación. Si queremos convertir la Procuraduría General de la República en un Ministerio de Justicia, que yo estoy de acuerdo, entonces eso obliga a una reforma importante en el sistema de justicia en la República Dominicana, que implica la modificación de la Constitución. Usted dirá, bueno, eso no se puede hacer ahora. Perfecto, no se puede hacer ahora. Creo que el debate es un debate que está fuera de lugar, es una posición adelantada. Yo sé que hay mucha gente que tiene la adrenalina bastante alta, pero eso es un tema del presidente de la República. Eso es un tema exclusivo del presidente de la República, porque aquí no hay forma de pasar una sola reforma o una ley especial, una ley orgánica, sin el consenso de la oposición. Nosotros nos abocamos ahora a discutir el pacto eléctrico, tenemos que discutir el pacto fiscal y tenemos que discutir una serie de leyes orgánicas que obliguen entonces a un consenso entre la oposición y el gobierno, porque la composición del Congreso en este momento, hasta el día de hoy, la oposición en su conjunto tiene una mayoría. Entonces, no importa con quién pacte el partido oficial, el PRM, a partir del 16 de agosto. Puede pactar con Leonel, puede pactar con Danilo, un acuerdo, puede pactar con el Partido Reformista, pero obliga a un consenso dentro del Congreso Nacional para poder pasar cualquier tipo de ley que implique una reforma en ese sentido. De manera tal de que yo le pido, al igual que lo han hecho, y me uno al comentario de don Álvaro, al llamado de atención que hace don Álvaro, esos funcionarios que lo tomen con calma. Son 48 meses de gobierno, tienen toda la oportunidad de hacer todo este tipo de cosas, porque cualquier tipo de declaración que se dé en este momento son declaraciones que no están fundamentadas ni en datos, porque usted no está allá adentro para conocer esa institución, pero también hay mucho desconocimiento del Estado. El Estado que dejó el PRD en el año 2004 no es el Estado que hoy tiene la República Dominicana, ni es las instituciones que hoy tiene el Estado en la República Dominicana. Podrán haber debilidades en esas instituciones, podrán haber instituciones incluso obsoletas que hay que transformar, hay que reformar o hay que eliminar, pero no es el mismo Estado, de manera tal que tómenlo con calma, que van a tener muchos años para poder gobernar. Llévatelo, Cundo.